¿Recuerdan las pautas de convivencia? De convivencia. Levantan las manos para hablar. Bueno, de nuevo. Ahora sí. Más fuerte. ¿Verdad? Hola gente, ¿cómo están? ¿Alguien puede hacer un resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada? La semana pasada hemos estado tratando de entender en qué año estaban escritos los capítulos de Daniel. Daniel 11, Daniel 9, Daniel 10 y Daniel 12. Y hemos estado viendo un poquito acerca de los periodos del imperio de Babilonia y del Medo-Persia. Y específicamente nos hemos concentrado en el reinado de Ciro y cuándo empieza a reinar. Primero nos hemos concentrado en el reinado de Darío y cuándo empieza a reinar Ciro, pero también hemos hablado de que Ciro ya tenía poder político de todas maneras, solamente que Darío tenía un cargo, pero no era alguien que tenía peso de poder en cuanto a cargo, como Ciro. O sea, Ciro seguía siendo el que dominaba en toda la región. Sí, incluso tuvo unas controversias en relación a eso. Algunos dijeron que vieron que Ciro sería el gobernante mayor y que Darío es el tío de él, pero que tenía, unos dijeron que era Ciro y otros Darío. Yo no sé si alguien tiene seguridad de eso y lo puede afirmar. Pero haciendo un resumen para los que no estuvieron la semana pasada, lo que estamos estudiando es el libro de Daniel 11. Sí, es el libro de Daniel capítulo 11. Y lo que estuvimos mirando es que Daniel 2, 7, 8 son una repetición de reinos que sucedieron. El primero como Babilonia, el segundo Medo-Persia, después Grecia y Roma. Eso es una secuencia que repite y amplía en el libro de Daniel. Entonces empezamos a leer Daniel 11.1. ¿Podemos leer de vuelta, por favor, Daniel 11.1? Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Alguien me puede explicar quién está hablando en ese verso y de qué está hablando y cuándo pasó? Yo es el ángel Gabriel. ¿Y cuál es el primer año? Eso pasó en el primer año de Darío, que fue en el 538. Sí. Entonces, lo que estuvimos viendo la semana pasada fue... No, perdón, 536. 538. El 538, pero se escribió. Porque estaba recordando. O sea, ¿está escrito en el 536? Sí, fue escrito, perdón, fue mal mi pregunta. Fue escrito en 36, pero recordaba algo que vio en el 538. Sí, está acordándose de lo mismo que pasó en Daniel 9, que es 538, pero fue escrito en 536. Okay. Y sacamos eso, ¿por qué decimos que fue escrito en 536? Porque el capítulo 10 está escrito en el 36 y es una continuación. El 10 y 11 son un solo capítulo. 10, 11 y 12. Sí. Y entonces lo que estuvimos viendo es que en 538 y 536, en 538 fue escrito, fue cuando Daniel fue lo que pasó en Daniel 9 y después eso que pasó, que el ángel Gabriel se acuerda en Daniel 11.1. Y después 536 es cuando fue escrito, digamos. No sé, alguien había sugerido una palabra distinta para escrito la semana pasada, pero fue escrito tanto Daniel, yo voy a poner acá,
Daniel 10, 11 y 12, en 536. Otra cosa que habíamos estudiado también son las profecías de los 70 años. ¿Alguien las quiere explicar como muy rápido? No, yo solo estaba levantando la mano antes porque simplemente quería recordar lo que vos estabas planteando, que creo que habían dicho que esas son las fechas de las visiones Exacto. Ah, es eso. que probablemente pueden haber sido escritas en otro momento. Gracias, era eso que alguien había mencionado. Lo de las 70 semanas lo dejo para alguien que esté más capacitado. 70, de los 70 años. Sí, 70 años. Habíamos leído habíamos leído un libro que era Jeremías, pero 2 capítulos en donde hablaba de las 70 semanas. Leímos Jeremías 25 y 29 y vimos que en realidad son 2 70 años. Uno empezando en 606, otro empezando en 608. Y la diferencia de ellos es que uno es en relación a la supremacía de Babilonia, digamos, y el otro es en relación al cautiverio del pueblo judío. Los 70 años que se terminan en 536 son los 70 años del cautiverio del pueblo No, judío. el verde. Es Ese mejor. tampoco. Entonces, esos son los 70 años de Jeremías 29, que es del cautiverio del pueblo. Pero en 538 es cuando pasa Daniel 5. ¿Qué pasa en Daniel 5? La escritura en la pared. ¿Alguien se acuerda de la historia y la quiere contar? Como muy rápidamente. Belsasar hace una fiesta en el reino, invitando a todos los príncipes, todos los nobles. Y Ciro, mientras tanto, Ciro estaba acampando afuera, más que nada, para pegar el frío y todo lo demás. Y mientras tanto mientras él estaba embriagado, aparece una mano, él la alcanza a ver y esa mano estaba escribiendo en la pared, Mene Tekel Uparsin, así se dice, eso estaba diciendo, y empieza a buscar personas que traten de interpretar esa frase, que nadie le entendía, ni un sabe nada. La reina se acuerda de Daniel y lo manda se lo manifiesta al rey, y el rey lo manda a llamar y Daniel le explica. Y bueno, después de eso lo matan. Entonces, 538 es lo que pasó en Daniel 5, que es cuando Medo-Persia invade Babilonia, lo toma Babilonia, y eso es Ciro tomando Babilonia. Entonces, en 538, yo voy a decir que Ciro era el gobernante del imperio, digamos, y él toma Babilonia, del imperio Medo-Persa, y él toma Babilonia, pero pone a su tío Darío para que cuide de Babilonia. Entonces, 538 quedamos como siendo el primer año de Darío y 536 sería el tercer y último año de Darío. ¿Sí? Pero al mismo tiempo, 536 sería el primer año de Ciro, porque Darío muere. Pero también es el tercer de Ciro como gobernante de todo el imperio. ¿Sí? Entonces, básicamente, es eso que estuvimos viendo. Después yo voy a retomar también otra cosa que va a ser importante para hoy, que son en relación a los 270 años, que serían 2 tiempos del fin. ¿Ustedes se acuerdan de donde yo paré? Sí, te quedaste en los reyes. Estábamos viendo, vimos Cambises, Falsos Mérides, Darío Estafes Sí. y Jerjes. Y quedamos en Esdras 4:7 que leímos de Falsos Mérides, que con él se había parado la construcción. Sí, podemos ir de vuelta a Profetas y Reyes 419.2.
419.2. Sí. ¿Leemos? La obra del templo progresó lentamente durante el reinado de Cambises y durante el reinado del falso Esmerdis, llamado Artajerjes en Esdras 4:7. Los samaritanos indujeron al impostor sin escrúpulos a que promulgara un decreto para prohibir a los judíos que reconstruyeran su templo y su ciudad. Entonces acá ya vimos dos reyes que vinieron después de Ciro. Vimos que el primero era Cambises. Voy a poner solo así, no va a entrar. Y después, falso Esmerdis. ¿Qué características leemos ahí en el leímos ahí en Profetas y Reyes de Cambises? ¿Qué pasó cuando él estaba como rey? Exactamente. Había actividad de los enemigos. Eso es en falso Esmerdis. Ah, ese también. Entonces en Cambises la actividad, la construcción del templo sucedió. Uy, mi castellano está horrible, perdón. Hoy como más que los otros días. Progresó. Entonces la obra progresó lentamente con Cambises. Y después falso Esmerdis fue como la actividad de los enemigos. ¿Por qué dijimos que fue la actividad de los enemigos? Porque se opuso a la construcción del templo. Exactamente, porque se opuso a la construcción del templo. ¿Alguien sabe por qué se llama falso Esmerdis? Porque era un usurpador, no era un rey legítimo. Exactamente, porque era un usurpador. ¿Qué pasó? No tenía que gobernar. Yo creo que es como que, o sea, Esmerdis en realidad existió, era un hijo de Ciro, pero es como que la historia dice que este tipo, que era un falso Esmerdis, mató a Esmerdis en realidad y se quedó con el trono de él y se hizo pasar por él. En realidad existía un rey, digamos que era realmente de Esmerdis, pero él fue asesinado, ¿sí? Asesinado por Cambises. Ah, Y mientras ahí, es como todo una historia medio, ahí va, era un mago, él va y toma el trono y las personas, o sea, los medo-persas no perciben eso, porque mientras él va y toma el trono, ahí Cambises está matando al verdadero Esmerdis. Entonces él mismo se, digamos, autoproclama rey. Y después Cambises intentó, digamos, contar a los medo-persas, pero ellos no lo creyeron y en el medio de todo eso él mismo sufre un accidente y muere. Entonces falso Esmerdis se quedó como rey realmente. Y en la época de él incluso tuvo la oposición, como se separó la construcción del templo. Entonces, uno de los dos no tenía oreja incluso, creo. Entonces era como que fue así que descubrieron. Porque Ah, o sea, sí, ellos casi usaban dijo una máscara o nosotros. alguna cosa así. sí, Entonces alguien en la noche, o sea, fue ya... lo que no tenía oreja era el falso Esmerdis. Exacto. Entonces, ahí habíamos parado en el último estudio. Hasta acá estábamos haciendo un repaso, ¿sí? ¿Y quién sigue después del falso Esmerdis? Darío Estapes. Exactamente, Darío Estapes. Podemos abrir en Esdras. Primero podemos leer Patriarcas y Profetas y Reyes. 420.1, unos párrafos por debajo de eso. Leo. Sí, por favor. Dice, tales eran las condiciones durante la primera parte del reinado de Darío Estapes. Tanto espiritual como temporalmente los israelitas estaban en una situación lastimera. Tanto tiempo habían murmurado y dudado, tanto tiempo habían dado la preferencia a sus intereses personales mientras miraban con apatía el templo del Señor en ruinas,
que habían perdido de vista el propósito que había tenido Dios al hacerlos volver a Judea y decían, no es aún venido el tiempo, el templo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces, ¿alguien puede hacer como en 5 palabras decir que está... ¿Cómo era la época? Cuando Darío Estapes asume el trono, ¿cómo estaba la situación? Daba lástima eso. Exactamente, ¿por qué? La gente estaba más ocupada de sus cosas que de las cosas de Dios. Ahora vayamos a Esdras. Esdras 5. Entonces el contexto es exactamente eso. Si vamos a Esdras 4, después si quieren ver, es cuando la construcción del templo se para. Y después ahora en Esdras 5, vamos a ver qué pasó. Podemos leer Esdras 5, 1 y 2. Perdón, ¿quedó claro cuál era el contexto? O Sí, sea, también dice que no querían volverse, ¿no? O sea, que no tenían vista el hecho de salir de... Entonces, Ciro yo me olvidé de repasar eso, pero Ciro había hecho un decreto. Acá es el primer decreto con Ciro. En el 536, ¿no? Sí, Ciro hace en 536 un primer decreto para la reconstrucción del templo. Y ahora en Darío Estapes, entonces viene Cambises, la construcción del templo se da muy despacio. Después viene el falso Esmerdes, que es cuando hace que él va en contra y hace parar la construcción del templo. Y ahora vamos a ver qué pasa con Darío Estapes. Podemos leer como cuando Darío Estapes estaba en el gobierno como rey. Vamos a Esdras 5, 1 y 2. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesua, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Entonces, los judíos estaban en muy malas condiciones, se había parado la construcción del templo, pero ¿quién viene y profetiza a ellos? Ageo y Zacarías. Ageo y Zacarías vienen y profetizan que ellos deben volver, entonces, volver con la construcción, entonces ellos vuelven. Y vamos a ver, ahora podemos leer el 3. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Entonces vienen esos dos gobernadores, digamos, les preguntan, pero ¿de dónde salió esta orden? ¿Por qué ustedes están reconstruyendo el templo? ¿Alguien sabe contestar de dónde salió? ¿Qué orden? De Ciro. Sí, de Ciro, pero acá... Está en los versículos 6, 7. Sí, pero esa es la confirmación posterior. Entonces, por eso. Entonces Ciro había, en 536, había dicho que ellos empezaran a reconstruir el templo. La reconstrucción fue parada. Y después, ahora, Ageo se dice. Ageo. Y Zacarías les dicen que ellos tienen que volver a reconstruir el templo. Entonces, pero vienen esos gobernantes y cuando ellos vuelven a reconstruir les preguntan, ¿por qué ustedes, quién dio esa orden? ¿Por qué ustedes están haciendo eso? Está en Ageo 1:4-8. ¿Quieres leer? Sí, ¿puedo? ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así dice Jehová de los ejércitos: considerad vuestros caminos, sembráis mucho y encerráis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no estáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal
recibe su jornal en saco horadado. Así dice Jehová de los ejércitos, considerad vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, dice Jehová. Sí. Yo creo que es mejor, o sea, yo les puedo explicar, pero creo que es mejor que podamos leer juntos hasta el 13, porque creo que en la mente de ustedes va a quedar más claro. Pero yo ya les voy a explicar para que mientras vayan leyendo quede más claro. Pero básicamente lo que va a pasar ahora es que esas personas les preguntan ¿por qué ustedes están reconstruyendo? Y ellos les van a enviar una carta hacia Darío y preguntar si ellos realmente podrían hacer eso. Y Darío les pregunta, Darío va a ellos y les preguntan de dónde salió el orden. Entonces Darío manda que ellos vayan, no me acuerdo a dónde, pero para revisar los papeles, digamos. Y ahí encuentran el orden de Ciro. Entonces encuentran el primer decreto. Es eso que va a pasar, pero prefiero que leamos juntos. Del 4 al 12. Capaz cada uno lee 3 para que no quede tan... ¿De qué libro? Es la 5. Es la 5, del 4 al 12. Ellos también preguntaron, ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Copia de la carta que Tadnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Boznai y sus compañeros, los gobernadores que estaban al otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío, toda paz. Sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes, y ya los maderos están puestos en las paredes, y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces preguntamos a los ancianos diciéndoles así: ¿quién os dio orden para edificar esta casa y para levantar estos muros? Y también les preguntamos sus nombres para hacértelo saber, para escribirte los nombres de los varones que eran los jefes de ellos. Y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos de del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa e hizo transportar al pueblo a Babilonia. ¿Alguien de 13? Pero en el año primero de Ciro, el rey de Babilonia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuese reedificada. Entonces acá ellos le explican qué pasó, que fue exactamente lo que estuvimos estudiando, que ellos estaban cautivos, ahí cuando los medo-persas llegaron y cuando fueron para liberar a ellos, en 536 Ciro hizo el decreto para la reconstrucción del templo. Entonces por eso ellos habían parado con Darío Estapes, pero ahora están volviendo a la construcción. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Si yo apunto a alguno de ustedes ahora, me pueden explicar. ¿O quieren que yo vuelva? Solo una pregunta. ¿A eso se le llama el segundo decreto? Cuando solo desempolvó el primer decreto. Vamos a leer ahora dónde es el segundo decreto. Darío Estapes es Darío del que estamos hablando ahí del 538. No, ese es Darío el ese es Medo. uno. Por eso, es Darío Estapes. Eso murió en 536. ¿Y cómo? El otro. Ajá. Yo para saber cómo ubicar que esto que vimos recién está en Darío Estapes. ¿Qué es Darío Estapes? Ajá, Si vas, yo creo que es más por la cronología mismo de los reyes. Yo incluso recién pregunté a Eber, porque creo que en el 4 está escribiendo que fue prohibida la construcción del templo. Y después, o sea, probablemente está hablando del falso Ismerdes. Él me dijo que Ellen White solamente comenta de él. Y después en el 5, ahí empieza con la reconstrucción. Porque ahora recién me acordé. O sea, ese falso Ismerdes creo que tiene un nombre distinto, creo que se llama Artajerjes. No es. Sí, Artajerjes. Se firma como Artajerjes. En el 4-7 es Artajerjes. No, pero es Gaumata. Gaumata es el nombre de él. ¿De quién? Del mago.
Es Gaumata, es llamado de Gaumata. Sí, pero en la Biblia tiene otro nombre, eso que quiere Sí, decir. es Artajerjes. Leímos ahí en la Sí, cita de en la Concepción. cita de Elena dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Entonces en el 4.7, falsos Esmerdis es Artajerjes. Ah, sí. Es verdad, es cierto. Entonces el 4 es Si quieren, puedo decir ahí. Versículo 24 del capítulo 4. Esto es para Nico que preguntaba. Me parece a mí que ahí queda claro porque dice que la obra quedó suspendida hasta el segundo año del reinado de Darío, rey de Persia. El otro es Darío el Medo. muy bueno. O sea, dice que la obra estaba parada ahí, estaba cesada, hasta Darío, y ahí en el 5 va a empezar cuando ella va a empezar a volver. Sí, sí. O sea que se nos ubica que antes estaba el falso Esmerdis. Entonces, Perdón, sí, por favor. lo que acaba de decir mucho del capítulo 4, del 4, ¿ese sería previo a todo lo que venimos hablando? No. ¿A previo de quién? ¿Puedo decir algo? Sí. Si nosotros vemos en el 4 ya vamos a ver la cronología. Ajá. En el 4.7 ahí aparece por primera vez Artajerjes, que Elena de White dice que es el falso Esmerdis, ¿sí? En el 17 arranca lo que fue la detención de la restauración del templo. Y va hasta el 23, ¿sí? 23 y 24, ahí ya empieza el otro Darío, no el Darío, el primer Darío. Porque el primer Darío estaba como rey en Babilonia. Y era Medo. En cambio este Darío es persa. Y ahí dice, o sea, que era lo que recién mencionaba Luis. ¿Quieres hacer como un repaso para que si alguien todavía tiene alguna duda se pueda sacar? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que en el 536 a.C., Ciro dio el primer decreto para que Jerusalén y el templo sean reconstruidos. Leímos las citas que dicen que con Cambises, quien siguió reinando después de Ciro, la obra avanzó lentamente y con el falso Esmerdis la obra se detuvo porque hubo personas, enemigos, que hicieron que este rey haga una especie de contradecreto para que el pueblo de Israel deje de construir. Al dejar de construir el templo, se enfocaron en construir sus propias casas, se enfocaron en sus propios intereses, que esto es lo que leíamos en la cita también, hasta que en ese punto, entre el falso Esmerdis y Darío Estapes, o ya durante el reinado de Darío Estapes, mejor dicho, aparecen Zacarías y Ageo, que empiezan a traer un mensaje de parte de Dios al pueblo, diciéndole, tienen que volver a reconstruir. Se están enfocando en lo suyo cuando en realidad deberían enfocarse en la casa de Dios. Entonces ellos empiezan a reconstruir de vuelta, sin ningún permiso. ¿Por qué? Porque ya tenían el permiso de Ciro en el 536. Y entonces ahí aparecen estos enemigos de vuelta a preguntarles de dónde sacaron permiso ustedes para construir esto. Y entonces le responden, ya tenemos permiso. Entonces estos van al rey Darío, Istapes, y le dicen, en Israel están construyendo. Y dicen que tienen permiso para construir. Entonces Darío dice, ¿dónde está ese permiso? Entonces manda a que busquen en los archivos del reino. Cuando buscan en los archivos del reino, encuentran el primer decreto de Darío. Y entonces cuando lo encuentra y se da cuenta de todo lo que había ocurrido previamente antes de su reinado, que Esmerdis había detenido la obra y todo eso, entonces agarra y dice, no, Ciro había dicho esto, entonces voy a hacer un segundo decreto para que quede claro que ellos pueden seguir reconstruyendo. Podemos leer el 17 ahora, que es exactamente esa parte que él dice que vayan a buscar en la casa de los tesoros del rey. Vamos a ver, podemos leer Esdras 5, 17. Y ahora, si al rey parece bien, búsquese en la casa de los tesoros del rey que está allí en Babilonia, si es que así que por el rey Ciro había sido dada la orden para reedificar esta casa de Dios en Jerusalén. Y se nos envíe a decir la voluntad del rey sobre esto. El 6.1 ahora. Entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Entonces él da el orden para que busquen el archivo en la casa de los tesoros en Babilonia.
El Darío dice 6.1 es el Istapes, pero eso lo sabemos por lo que dijimos recién, ¿no? Por el orden de los... Sí. Ujú. Porque lo dice Darío igual que el otro Darío de Daniel, pero no es el mismo, digamos. Sí, exacto. Yo no sé si en el original ahí está más específico o algo así, pero yo creo que la explicación de Luis del 4.24 está muy Por buena. el orden, ajá. El 3 y el 4 ahora, ahí ellos van a encontrar un memorial que va a decir que en el primer año del rey Ciro, o sea, 536, que ya vimos, él va a establecer que la casa... Podemos leer el 3, solamente el 3 está ahí. 6.3. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus padres fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Entonces ellos van y encuentran este memorial del primer decreto, ¿sí? Y entonces, ¿qué va a hacer Darío ahora? Podemos bajar hasta el 7 y podemos leer el 7 y el 8. Esdras 6, 7 y 8. Dejad que siga la obra de la casa de este Dios. Dejad que el gobernador y sus ancianos verifiquen la casa de Dios en su lugar. Además, yo decreto lo que habéis de hacer con los ancianos y los judíos, para reedificar la casa de Dios. De la hacienda del rey, esto es, del tributo del otro lado del río, pagad puntualmente los gastos de esos hombres para que no cesen. Entonces ahora, con Darío Estapes, sale la segunda orden para que ellos vuelvan a reconstruir. Y después, si vamos al versículo 13 y 14, podemos leer solo el 14. Se va a decir que ellos, ellos terminaron de construir. Pone Esdras 6, 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía de Ageo profeta y de Zacarías hijos de Ido. Edificaron pues y acabaron por el mandamiento del Dios de Israel, y por el mandamiento de Ciro, y de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Entonces ellos terminaron la obra, ¿sí? Déjame solo buscar a ver si... un texto. Pregunta. ¿Sí? No sé si está por decirlo o no, pero ¿qué es exactamente lo que terminaron ahí? La construcción. ¿Del templo? Del templo. La reedificación del templo. Ahí un poquito más adelante dice que en el año 6 de Darío terminaron la edificación todo. Entonces, Darío Estapes también, o sea, sabemos que, ya vimos que en Cambises la obra se dio de una manera lenta, con el falso Esmerdes la obra paró. Darío Estapes da el orden para que se vuelva a reconstruir el templo, y él también es muy conocido por aumentar los impuestos. Los impuestos. ¿Alguien sabe cuál es el próximo rey? Jerjes o Asuero en este. Jerjes, exactamente. Se escribe ¿cómo? Con J. En español, sí. Entonces el próximo es Jerjes. ¿Alguien tiene idea más o menos? Perdón, antes de avanzar otra pregunta. Sí, no, más problema. El que vimos recién, ahí 14, del siglo XIV, ahí menciona como que los tres reyes, que dice por orden de los tres, Ciro, Darío y Artajerjes. También se lo cuenta a Artajerjes como que dio una orden. Como pusimos que, que ahí fue cuando se detuvo, digamos, la... No, este es otro Artajerjes. Es otro Artajerjes. No es el... Este es Jerjes y el otro es Artajerjes. No, pero yo digo, acá dice en el siglo XIV al final dice Artajerjes. Pero es que Artajerjes no es el mismo que Jerjes. O sea, acá hay un montón. O sea, Darío, el falso Esmerdes, tenía el nombre de Artajerjes. Sí. Hay el Jerjes, este de acá, acá. Entonces, este tenía el nombre de Artajerjes también. Ese tenía el nombre de Jerjes.
Y después hay el Artajerjes, que hizo el tercer decreto que conocimos, que es bien conocido de Esdras, de Daniel. O sea que acá está adelantando algo, digamos, que todavía no pasó. Para mí sí. Cuando dice, porque ahí lo menciona, digamos. 6:14. El versículo 14. Sí, para mí también. ¿Vos sugerís entonces que después de Jerjes es que viene el otro? Sí, es después de Jerjes. Sí. Artajerjes es El una original. cosa, es una persona. Jerjes es otro. Ok. ¿Alguien conoce algo de este Jerjes? ¿Ya escuchó algo? Que era el grande. Ajá. En Daniel 11:2 dice que había 3 reyes y uno grande. Y era el esposo de Esther. Podemos volver, entonces dejen el... No, podemos ir directamente a... Volver a Daniel 11. Hay dos jefes. Hay dos artes. Eber, explica algo para que todos escuchen. Fuerte. Es que yo me preguntó acerca de artajerjes. Sí, por eso, pero si alguien Bien. se quedó con duda también. Está bien. Entonces, falsos esmerdes también se llama artajerjes. Porque los reyes tenían distintos títulos. Los nombres también. Entonces, después de falsos esmerdes va a venir, o artajerjes, va a venir Darío Tapes. Hablamos que hay un artajerjes porque hay dos artajerjes mencionados en Esdras. El primero, en el capítulo 4, es falso esmerdes. Es el que hace con que la construcción pare. Y después aparece en Esdras, más adelante, un otro Artajerjes, que va a ser el tercer decreto. El templo ya había terminado, pero había algunas cosas más en el templo que hacer, que no era tan esencial. Entonces él completa la obra del templo, por eso era mencionado acá en Esdras 6, 14. Pero el templo en sí termina en la época de Darío, como mencionó. Y aparece en el versículo 6, 15, el templo ya terminó. Entonces, después de Jerjes, ahí que viene después de Darío, va a venir un otro Artajerjes, que no aparece en Daniel 11. Yo voy a poner solo para que, o sea, ese falso esmerdes, él también se podría llamar, era llamado de Artajerjes. Ese es solo Jerjes, que es el que está en Daniel 11:2. Muy bueno que me acordaste de leer Daniel 11:2, gracias. Y después todavía viene el otro Artajerjes, que es el que va a ser el tercer decreto, que es el más famoso, es el que da inicio, es el famoso primer día del primer mes, y que da inicio a los 2300 tardes y mañanas. Más o menos. Explícame lo que yo te expliqué ahora. Bueno. No, ¿cómo que sabes? Yo te corrijo si está mal. Bueno, lo que he entendido es que hay un Artajerjes primero, que sería el falso esmerdis, Acá. que después de... No sé, ¿entre qué periodo aparece el falso esmerdis? ¿Aparece antes de Darío? Sí. Antes de Darío, perdón. Darío no, Estape, Antes de Darío Estape. ¿No se puede leer? Sí, sí, sí. Ah, no, es que pensé que nos estaba muy chico. No, porque Entonces, yo estoy yo haciendo un gráfico y por eso. Estoy poniendo acá en orden cronológico. Okay. Primero viene Cambises, después el falso esmerdes, después Darío Estapes y después Jerjes. Estos son los 4 reyes de Daniel 11:2, que están descritos en Daniel 11:2, versículo 2. Y el Artajerjes, que es nombrado después de Jerjes, ese es Asuero. No, Jerjes es el anterior, es Asuero. Eso es. Ok. ¿Qué es lo de Esther? Bien. Por ahí ponerle Asuero para ahí. Yo quiero realmente que ustedes logren como integrar todo y ver y empezar a apuntar. ¿Quieres explicar para que se quede en tu mente? Quiero preguntar. Pues. En la época de Darío Tapes es cuando se termina de construir el templo. ¿O qué Darío? Darío Tapes. ¿Quieres explicar? Muy Si rápido. vamos a Esdras 6:15, leemos el 14, pero el versículo 15 dice que se termina en el periodo de Darío, pero hay cosas más para hacer
que pasa en el periodo del otro Artajerjes. Pero o sea, es como construir una casa y ya tiene la estructura principal y después el otro Artajerjes completo con otras cosas que faltaban. Pero se considera terminado en el periodo de Darío ya. ¿Qué es el ¿Pero qué Darío? Istapes. El primer Darío que mencionamos no hace Ya nada murió, olvídense del primer El Darío. otro Darío estaba cuando Daniel estaba todavía cautivo, nadie Sí, sí. había leído nada. No tenía sentido. A mí me sigue confundiendo ahí, que como dijo yo recién, que acá el contexto dice que se terminó en el periodo de Darío, pero lo menciona Artajerjes, al Artajerjes original, al original, claro. Entonces como que... Está hablando de algo que claro, viene después. y ahí, O sea, yo en no el mismo estoy versículo segura dice- de que está hablando de él, pero creo Ajá. que sí, porque son los 3 decretos. Lo que pasa es que Esdras vivió en el tiempo de Artajerjes y él está contando toda la historia previa para decir, esta es la historia y ahora viene la mía. Ah, es Entonces él está como... hablando, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y después yo, en el que dice él, en el Artajerjes, Ajá. el real, pasó esto y entonces yo fui hasta Jerusalén. Claro, Está contando su historia, pero está dando todo el contexto previo de un montón de años en los que él no estaba. claro, es como- lo menciona él porque ya sabía que pasó, o sea, porque pasó, es como que Porque él está está contando. escribiendo un libro y está dando todo el contexto histórico. Claro, Pero él está escribiendo en esos días, ujú, claro. de hecho. Claro, es como Daniel... Tenía otra acotación. Que Jerjes, cuando estábamos estudiando el domingo con María Gracia, vimos que el Jerjes es medio como César, es un nombre de dinastía. Los Jerjes tenían distintos nombres, pero siempre eran Jerjes de alguna manera. Es como César esto, César lo otro, pero es más un título. Como Darío. Como Darío. Simplemente iba a decir que por ahí puede servir si ponemos una listita de todos los reyes directamente. Cosa de que sepan. Voy a poner acá, estamos hablando de Medo-Persia. Capaz de empezar con Darío ya también. Sí, de Darío el Medo, diría yo. Perdón, Luisa. ¿Sí? Poner los nombres y los apodos también. ¿Los qué? Claro, por ejemplo, Jerjes, que también es Azuero. Ah, Sí, Verdi, que también es Artajerjes. Hablando. Eso va a ser, o sea, estaban en Babilonia, sí, antes, y acá va a empezar Medo-Persia. Cuando empieza Medo-Persia, estaba Ciro, pero estaba, es un co-reinado, digamos. Estaba Darío también. Melo, si puedes poner la palabra. Darío el Medo. Después de ellos, viene Cambises. Y si logran mirar acá, porque ahí también van. Después de Cambises, viene el falso Ismerdis. O es llamado de Artajerjes en Un J. Esdras. Si quieres poner la pasaje, Esdras 4-6. 4-7. Esdras 4:7. Después viene Darío Istapes. Es otro. Después viene Jerjes o Asuero, que es el rey de Esther. Es interesante porque en la historia Jerjes aparece como Jerjes el Grande también. Es ese. Sí. Por ejemplo, la historia de ese Jerjes no aparece en el libro de Esdras, solo para que de Azuero. Si quieren, si pueden ir a Profetas y Reyes, yo creo que es como que una secuencia incluso de los capítulos. Va primero a hablar de Darío, por ejemplo, después habla de Cambises y falsos merdes, después va a hablar de la historia del segundo decreto, después va a hablar de la historia de Esther, después de Esdras. Entonces está bueno porque te da la secuencia. Yo no sé cuántos hay hasta Artajerjes. Es el sexto.
Es el sexto. Sí, hay que sí. Artajerjes primero Lonquímeno. Y el nombre de él aparece en Esdras 7:21, por ejemplo. O 7:11 también. El de Artajerjes. El último. Y 6.14. Ajá, 6:14 también. 6.14 es lo más importante para desempatar. 6:14. Y yo creo que esclarece mientras ella escribe que ese Artajerjes es del tercer decreto, porque si después ustedes leen el tercer decreto, que está en Esdras 7, del 11 adelante, él va a decir en el versículo 20, por ejemplo, que él va a enviar cosas para la casa del Señor también. Entonces ele ayuda a construir la casa de cierta manera. ¿Quedó? Sí. O sea, ¿realmente quedó? Al final voy a pedir que alguien me explique eso. Si tienen duda, pregunten ahora. Entonces, podemos volver a Daniel 11:2. María 11:2. ¿Leo? Sí. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será de grandes riquezas más que todos, y fortificándose con sus riquezas, incitará a todos contra el reino de Grecia. Entonces acá están los 3, no está contando Ciro, ¿no? Entonces acá están los 3 reyes que son mencionados. Y después dice que hay un cuarto. ¿Qué hay en ese cuarto? Mucha riqueza. Que va a tener mucha riqueza. Va a estar hablando de Jerjes. Jerjes fue un rey muy poderoso y muy conocido por... Hizo un montón de construcciones. Yo voy a leer ahora una listita, como no grabé todas. Y él terminó un montón de obras que los reyes anteriores no habían terminado. Él incluso es muy interesante porque decía que quería ser más que su padre. Y al mismo tiempo, él con toda esa ganancia, ¿se dice? Sí. Existe. Con toda esa ganancia, él estaba haciendo también con que el gobierno, es en él que empieza la caída de la Medo-Persia, ¿sí? Una de las cosas que él, un montón de cosas que él o terminó la construcción o hizo. Uno son, terminó los proyectos de su padre en Susa y Persópolis, supervisionó la construcción de Gate of All Nations o Gate of Xerxes, que sería un portón, se dice portón, como de todas las naciones, o de Jerjes. Supervisionó la conclusión también de Apadan, el Palacio de Darío y Treasury. Todos esos fueron, quien empezó a construirlos fue Darío. Y construyó también su propio palacio, que fue 2 veces mayor de los de su padre. Después, si volvemos a Daniel 11:2, o sea, él realmente estaba empeñado en eso, construyó un montón de cosas, era conocido por eso, era un rey con mucha riqueza, que tenía que ver con el ramo, ¿se dice?, de la construcción. Decía que quería ser mayor que su padre, y después dice, al final del 2, dice algo que él va a hacer. Levantará todo contra el reino de Grecia. Entonces, con Jerjes empieza la caída de la Medo-Persia. Y una de las cosas que él va a hacer es ir contra Grecia, una batalla que es muy, muy, muy conocida. ¿Alguien sabe el nombre de los 300? Termópilas. Termópilas, exactamente. ¿Alguien sabe explicar más o menos qué pasó?
en la batalla. ¿Quieres decir? Sí, Yo les puedo mandar un video. Sí, después subido en el grupo. O sea, ellos fueron a una parte, ellos fueron a luchar contra, estaban invadiendo Grecia, básicamente. Grecia era dividida en ciudades-estados, o sea, eran como provincias independientes. Y Esparta era como muy... se dedicaba mucho a la guerra. Básicamente, por ejemplo, una crianza que nacía con defectos lo tiraban, lo abortaban, podemos decir, no sé, lo mataban, para que puedan crecer solo adultos sanos. Entonces ellos fueron a defenderse, había 300 espartanos, dice la historia, ¿no? Y algunos otros que no eran entrenados. Y ellos estaban en un estrecho, que por más que eran muchas personas, siempre era un combate de pocos hombres a pocos. Entonces, ellos se pusieron en una Posición estratégica. En una posición estratégica. Entonces, por más que vino Artajerjes con muchísima gente y fue perdiendo. Y, o sea, parecía que no iba a poder volver con una victoria porque utilizaba todos sus... Pero ellos descubrieron la rota y entraron por atrás y ahí los mataron. Y ahí perdieron los 300 también. ¿Querías decir algo? Sí, por ahí es interesante el tema de que Heródoto primero que nada dice que eran 2 millones de personas más o menos, un número más grande en realidad, pero alrededor de 2 millones de personas. ¿De Jerjes? Sí, el ejército que levantó Jerjes, exactamente. Y por ahí justamente una de las ventajas que se destaca mucho en lo histórico era que si bien el ejército persa era mucho más grande, el ejército griego, como estaba acostumbrado a luchar con menor cantidad de gente, era mucho más estratégico, tenía esa ventaja en ese sentido. Por eso siempre, si uno se fija en la historia, va a ver que las batallas de los ejércitos griegos contra los ejércitos persas, los persas los superaban en cantidades astronómicas, pero estratégicamente no estaban bien organizados. Entonces la batalla de Termópilas, ellos ya estaban pasando por guerras médicas, ya había pasado la primera guerra médica. La batalla de los Termópilas es una respuesta a la primera guerra médica. Entonces, la batalla de los Termópilas está dentro de la segunda guerra médica. Guerra médica se llama guerra médica porque es una guerra de Medo-Persia, de Medo, ¿sí? De los medos. A mí me parece interesante porque desde niña aprendemos que son 300, pero en realidad no son 300, son mucho más gente al lado de Grecia. Eran 300 espartanos liderados por Leónidas. Eso es la historia que conocimos, o sea, cuando vimos La película. exactamente la película, todo realmente parece, pero como son 300 contra millones de personas. Yo creo que había un videito que vi una vez que explicaba a grandes rasgos la batalla y te dicen que era mucha más gente la que peleaba, pero que cuando fueron traicionados se retiraron para defender la zona, o sea, para defender las ciudades de cada una de las ciudades-estado, quedando solamente un grupo de 300 espartanos y algunas personas más combatiendo para frenarlo lo más posible. Sí, lo que yo vi también es que el general, o sea, Leónidas, él hizo una selección muy grande y sacó un montón de gente, pero hizo eso con su ejército. Pero al lado de ellos estaban Leónidas, es el líder de los espartanos, que estaban al lado de los griegos. Entonces, a pesar de que los espartanos eran 300, tenían otros, pero eran griegos, en contra del ejército de Jerjes, ¿sí? Entonces, eso es que dice ahí en Daniel 2 que ese cuarto rey va a suscitar todos contra el reino de Grecia, ¿sí? El cuarto rey es Jerjes, entonces. Sí, exacto. Entonces, acá en Daniel 2 hay los 3, que es Cambises, Falsis Merdis y Darius Tapis. Y el cuarto, acá está 5 porque yo empecé a poner de acá, pero voy a hacer aquí. Y el cuarto rey, que es Jerjes. ¿Sí? Pregunta. Porque decían Jerjes el de Ruth. El de Esther. El de Esther. ¿Qué? Asuero, es Asuero. Su esposo. Sí, el rey. ¿Sabes el esposo de la historia de Esther? No, por eso. Es el mismo. Resumir la historia de Esther. No, todavía es el esposo. Hasta ahí está bien. Yo que no nací en la iglesia, ustedes saben bien. Yo no sé, si quieres me explico también. Bien rápido. Como bien rápido. Bien rápido. Bueno, este hombre se cansó de la esposa
y porque a la esposa le falta el respeto en frente de muchos príncipes, que era la reina Bastis. Entonces, justo estaban los judíos bajo, vamos a decir, bajo el poder de ellos. Mardoqueo, si no estoy mal, no recuerdo, Mardoqueo era. Mardoqueo es el que le cría a Esther y él manda a llamar por sugerencia este rey, Asuero o Jerjes, como que llaman, manda a llamar a todas las vírgenes, entre esas vírgenes bonitas estaba Esther. Ella Dios la pone en gracia ante los ojos de él y él la quiere más que a todas las otras vírgenes. Entonces ella termina siendo la reina. Fin. O sea, gracias. Creo que ya tenemos un montón de informaciones. Simplemente para cerrar, yo iba a hacer algo más, pero voy a hacer la próxima semana. Pero para cerrar, básicamente voy hay algo para mí que me pareció interesante también. Pero ahora voy a hablar de, o sea, en Jerjes empezó el declinio del Imperio Medo-Persia, de la Medo-Persia. Y después Alejandro Magno, que es si vamos a leer, podemos leer el 3, Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Entonces acá en el 3, después de esos reyes que pasan, se va a levantar uno de Grecia que va a terminar, o sea, va a conquistar Medo-Persia. Y esa conquista se dio no simplemente en una batalla, pero fue conquistando de a poco, fue invadiendo los territorios y conquistando. El primero conquistó la Asia Menor, después Siria, después Egipto y después Asiria y Babilonia. Y eso Asia Menor fue en el año 334 y después fue 333, 332, ¿sí? Y 331 finalmente, que es cuando ocurre la batalla de Gargamela, es el nombre. Entonces, en el 331. 334 fue les voy a dar el nombre, pero no voy a explicar acerca de la batalla. ¿Puedes repetir cómo había empezado Asia Menor, Egipto? Voy a repetir. En 334, antes de Cristo, conquistó a Asia Menor. No sé si en castellano llama así también, pero es como Gránico, no sé. Batalla de Gránico. Después, en 333, ahí va a conquistar a Siria. En 332, a Egipto. La batalla que pasó en Siria, el nombre no es Ipso, es batalla de Iso. Para que no se confundan cuando vayan a estudiar. Sí. Pregunta. Ahí en 11.2 cuando viste que dice que Jerjes se levantó contra Grecia, ¿ahí ya era Alejandro Magno o a partir del 3 está Alejandro Magno? No, cuando Jerjes se levanta contra Grecia es la batalla de Termópilas. Ajá, todavía no está Alejandro Magno. Todavía no. Porque es de Grecia Alejandro Magno. ¿No? Más de 100 años antes. O sea, y en el 3 sí ya aparece ahí Alejandro Magno. ¿Quién es el rey? O sea, entre el 2 y el 3 hay como más de 100 años. Y no sé si importa, el nombre del de Grecia es importante o relevante. ¿Nombre de quién? Del que estaba en Grecia en ese momento. En el versículo 2. En el versículo 2, no sé si es relevante o no. ¿Estaba en Persia? No, porque había ciudades-estados, no estaba unificado todavía Grecia. Está. No, yo creo que eso es incluso relevante, o sea, para nosotros que estamos estudiando profecía, incluso actualmente, de que por más que dicen 4
y luego salta a Alejandro Magno. Creo que hay 11 reyes ahí en el medio, no estoy seguro. Son 7. Yo tengo en mente 7, no sé. Puede ser que Puede no. ser. O sea, pero hay muchos reyes. No es que de Jerjes en la historia de hecho el rey siguiente fue Alejandro Magno. Pero o sea, la profecía tiene un punto específico acá, ¿entiendes? Entonces, lo que ella está rastreando básicamente son las batallas, es la transición de los reinos. Entonces seleccionó esa historia, se seleccionó, mi visión, capaz de estar equivocado, de decir esos 4, es básicamente para llegar a Jerjes y decir, mira, hasta que venga Jerjes son 4. Y él va a intentar dominar Grecia, que era una batalla importante. Y después dice, bueno, mira, después va a venir uno grande y va de hecho a destruir a... Lo mismo pasa cuando, un poquito más adelante, cuando empezamos a ver la guerra de los 4 reyes, que se saltea todas las batallas de los diádocos. Claro. Daniel se saltea todas las batallas de los diádocos. Y va a la cuarta. Y va recién a la cuarta. Exacto, entonces o sea, es común eso en la profecía que cuando ella quiere hacer un punto, ella salta partes de la historia y se resalta partes de la historia. O sea, yo no quiero que nos perdamos acá. Pero de hecho es muy relevante eso que Abel estaba diciendo incluso. Yo me acuerdo bien, porque fue cuando yo estaba en la escuela y no pude mirar a esa charla porque yo estaba con litiasis renal, Pedro en los riñones. Pero no sé si, básicamente, para que se queden, llamamos, lo que Daniel hizo acá fue saltear una parte que en ese momento y acá en ese libro no era importante. No sé, no quiero expresar así. Cuidadosamente. Sí, exactamente. Él estaba básicamente seleccionando lo que poner. Y lo que no está ahí, pero hace parte de la historia, es lo que llamamos más adelante, si escuchan videos o si hablamos acá en adelante, llamamos de ruido. ¿Sí? Entonces, quiero... Daniel 11:1 está hablando, entonces el ángel Gabriel está acordándose de lo que pasó en 538, ¿sí? Y después él empieza a describir los reyes de Medo-Persia. Y ahí va a escribir Cambises, Falcismerdes, Darío-Estapes y Jerjes. Vimos las características de cada uno. Cambises, la obra del... Todos ellos tienen que ver la obra de la reconstrucción del templo. Entonces Cambises, la obra se dio de una manera muy lenta. Falcismerdes separa la obra. Darío-Estapes retoma la obra y sale el segundo decreto, porque Ciro había hecho el primer decreto. Entonces Darío-Estapes hace el segundo decreto. ¿Qué no estás entendiendo? Estás con una cara común. Después Jerjes. Entonces él es el famoso Asuero del libro de Esther. Es el esposo de Esther, digamos. También él es llamado del Grande. Si vamos en Daniel 11:2, es lo que dice, que él va a acumular muchas riquezas. Más que todos ellos. Más que todos ellos. Entonces es un rey que tiene muchas riquezas y es muy conocido por construcciones. Quería ser mayor que su padre. Recién leímos todas las construcciones que hizo. Y ahí... Entonces, acá estamos, como Eber había mencionado, no sé si fue él o alguien había mencionado, hay más reyes acá, pero la profecía saltea eso. Y vamos, esa parte, digamos, del libro de Daniel saltea esa parte. Y después, en el 3, va a empezar a cambiar el reino. Entonces, Daniel 11:1 y 2, estamos hablando de Medo-Persia. Pero como la secuencia de todos los libros de Daniel, 2, 7, 8, hay la secuencia de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Acá a partir del 3 va a empezar con el rey de Grecia ahora. Y empezó diciendo que se va a levantar un rey y que él reinará con mucho dominio. Y ese rey, que fue muy importante para Grecia, es Alejandro Magno. No sé cuántos ya escucharon, estudiaron eso en la escuela. Él es muy conocido, porque realmente conquistó el territorio muy rápido y tuvo un imperio muy grande. Y se quedó un corto tiempo, porque murió... muy joven. Sí, muy joven. Sí. Entonces, ese rey, Alejandro Magno, empezó a conquistar
como conquistou Medo-Persia no fue simplemente una batalla. De a poco fue conquistando y tomando un poco cada parte de su territorio. En 334 a.C. fue la batalla de Gránico y conquistó la parte de Asia Menor. 333 fue la batalla de Isso, no Ipso, solo para que quede claro y no se confundan, fue la batalla de Isso, que fue cuando conquistó Siria. 332 a.C. conquista la parte de Egipto. Y esa parte es interesante porque él va tomando de a poco y cuando llega a Egipto, Alejandro ya es saudado, ¿se dice? Como aclamado. Exaltado, aclamado por los egipcios como si fuera una persona importante, como rey. Lo hacen faraón, ¿no? Sí, ajá. ¿Ese fue por ¿Fue por qué? Perdón, no entiendo. Cleopatra? Yo no sé. No, Eso es después. Entonces, es interesante lo que pasa ahí, porque cuando él llega cerca de Jerusalén, las personas vienen y le muestran, eso es, quien dice y cuenta esa historia, no sé cuántos ya escucharon, es que para mí me pareció muy interesante. Flávio José, ¿ya escucharon acerca de él? Sí. Entonces, él cuenta que cuando Alejandro Magno llegó ahí, le mostraron a él el libro de Daniel y dijeron, mira, va a venir un rey. Dijeron que un rey iba a tomar Medo-Persia. Y él entiende que ese rey es él. Entonces, él no destruye, estaba destruyendo todo, pero no destruye Jerusalén. ¿Sí? Después, él es el que va a fundar la capital de Alejandría, que después va a ser la capital del Imperio Ptolomaico. Y después, en el año 331, es cuando toma Babilonia y Asiria. ¿Los dos juntos? Sí. La batalla de Gargamelo. Gaugamela. ¿Y en Egipto no hay ninguna batalla? No hay. Absolutamente. No, Contra la plaga. Ah, yo puse mal. Sí, que no hubo batalla. Se derribaron, no querían pelear. Entonces, todas esas batallas estaban yendo a Alejandro Magno en contra de Darío. Siempre estaban medio que los dos ahí se enfrentando. Pero lo que pasó en esa época es que un general que se llama Besos, él secuestra, digamos, a Darío y lo mata. Y Alejandro Magno lo encuentra, a Darío todavía vivo, él lo cuenta eso después, y dice que Darío antes de morir lo proclama como rey de Medo-Persia. Entonces Alejandro Magno se queda también como el último rey de Medo-Persia, pero el primer rey, o sea, un rey también de Grecia. ¿Sí? Este Darío. Ajá. Este es Darío III. Sí, es un otro. Sí, no, tiene que ser otro. Sí, Darío III. Eso es el que Sí, sí. Es que no sé contar la ¿En qué año fue la batalla, perdón? No sé. ¿Esa batalla? Sí. 331. Sí, entonces sí es Darío Pero III. él no enfrenta a Darío acá, porque Darío es llevado por ese Besos. O sea, en la batalla de Gaugamela sí se enfrentan, que los persas Es eran... acá. Ah, eso no. Ese sí. Yo ¿No? sé que ese es Darío contra Alejandro. Yo tengo entendido que en Gaugamela, que fue la batalla de los persas contra Sí. que ellos eran 250.000 y Alejandro eran 47.000 nomás con él, y les gana a Alejandro puede a ser, ellos. pero Darío estaba ahí. Y Darío se escapa, Por eso Darío ahí se fuga viene el general. y ahí lo matan a Darío.
Darío. Y cuando lo encuentra es porque se reenoja Darío, porque se reenoja Alejandro porque decía que a un rey solo podía matar a otro rey, digamos. Sí, por eso, yo me había olvidado, pero Alejandro también da una muerte digna, digamos, a Darío. Por eso que pasó con él. Y es por eso, y mientras ahí estaba todavía vivo, digamos, es en ese momento que proclama a Alejandro Magno como el último rey, digamos, de Medo Persia. Gracias. Yo estaba justo mirando un poquito en internet. Darío III es el último rey de la dinastía aqueménida. Se puede considerar que hay un último rey posterior a él que es Artajerjes V, pero es un usurpador, entonces como que se considera que realmente el último rey de la dinastía medo-persa que dominó en todo ese periodo es Darío III. Interesante, gracias. Entonces, para cerrar, quería hacer, es que yo ya hice en ese estudio millones de repasos, voy haciendo mientras, pero lo que quiero que se quede para que seguimos en el próximo es esa secuencia de los reyes, que estudien y se acuerden de las características y que se acuerden también que tenemos dos tiempos del fin acá, ¿sí? Que son el fin de los 70 años de la supremacía de Babilonia, del rey del norte, y después el fin de los 70 años, que es cuando hasta que el pueblo sea liberado del cautiverio. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún aporte más? Además de la cronología, ¿hay otro dato que podamos usar para que el cuarto rey del 11-2 sea Jerjes? Además de la cronología. Después, no entendí, perdón. ¿Viste Daniel 11.2? Que ahí dice, habla del cuarto, que el cuarto es Jerjes, dijimos. Además de la cronología que venimos siguiendo, ¿hay otra cita, otra manera de comprobar que ese cuarto es Jerjes? Las características también. Claro, capaz que dice que era el más rico, o sea que sus riquezas lo hicieron el más grande entre los reyes. Claro, pero por ahí de riquezas hay varios reyes que tuvieron esa... Pero él era conocido como el grande. O sea, Jerjes el grande. El que más riquezas tuvo sería. Claro. O sea, su apodo ya lo denotaba como el más grande de todos. Ajá. Y es él también que va a suscitar todos contra Grecia en la batalla de Termópilas. Ah, está. Tenés dos reyes nomás que hacen batalla contra Grecia. Claro, que dice que se levantará el reino de él contra Grecia, que es la batalla esa de... Ajá, está. Seguramente Elena debe comentar igual. ¿Alguna duda más? ¿No podemos orar? ¿Qué vamos a ver el jueves que viene? Vamos a seguir Daniel 11. Leo algo antes de venir, si no me va a tener Si quieres leer el libro de Uriah Smith o algo así, si quieres leer la historia de Grecia. Si quieres leer la historia de Grecia sería bueno. Y Wikipedia mismo. ¿Alguien más?